En 2016 viajamos con mi esposa a Turquía. Pasamos unos días fantásticos, es realmente un lugar precioso que tiene una carga histórica muy grande y de eso justamente quería hablar. Salimos de Buenos Aires, un viaje de 12.000 kilómetros en dirección este-noreste hasta Estambul. En ese viaje aburridísimo, que dura toda la noche, terrible, encima uno va en sentido hacia el sol, lo cual acorta los periodos, pero el viaje se hace eterno. Te hacen bajar todas las ventanillas del avión, ponen la luz bajita, bien fresquito el aire acondicionado para que la gente no jorobe toda la noche. Y entonces el vuelo de Turkish Airlines va rumbo a Turquía. Lo único que se podía era ver en la pantallita, se podían ver películas, pero me aburren ver películas en el avión. En la pantallita se podía ver el mapa, eh, cómo iba recorriendo el avión, en qué posición estábamos y cómo íbamos. Cruzamos el noroeste de África, siempre en diagonal, yendo en dirección a Turquía. Cuando llegamos más cerca, yo pensé, digo, bueno, ahora está ahí, veo, ese es el mar Mediterráneo, porque el mapita es como los mapas ciegos del secundario que te obligaban a tener que saber el nombre de los lugares. Digo, bueno, ahí conozco, ahí en algún lado debe estar Israel, ¿no es cierto? Entonces cuando uno acerca en la pantallita, uno podía acercar y ver, incluso se podía ver qué es lo que estaba filmando la cámara frontal de una cámara que tiene en la panza del avión, entonces podés ver en la cámara lo que está abajo, porque están todas las ventanillas cerradas, aparecía ahí el mar Mediterráneo, que esto, que lo otro, esto. Me llamó la atención que toda la parte donde está Jerusalén y donde está Israel actualmente, no aparecía ni el nombre Israel ni Jerusalén. Y ahí me di cuenta que es porque hay una grieta entre Turquía e Israel. Y entonces la forma de ningunear los de Turkish Airlines a Israel es no poniendo su nombre en el mapita de vuelo. Ay, 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 ay. De paso le pregunté a la azafata, apenas subí, una turca muy bonita, cómo se dice, y había un muchacho también, pero la verdad no lo vi mucho, cómo se dice Turquía en turco. Me dijo algo como Türkiye, Türkiye, porque en inglés Turkey suena lo mismo que el nombre pavo, y entonces no me gusta que se confundan esos nombres con una nación que tiene una dignidad histórica tan grande como tiene Turquía. Todo esto para decir, mirá cómo todo el tiempo hay grietas, de un lado o del otro. Ustedes no son de esto, ustedes no son de lo otro. Esa grieta estaba en el tiempo de Jesús, un poquito después, en el tiempo del apóstol Pablo, si querés, mediados del primer siglo, con una ciudad de Turquía actual, en aquel entonces era una ciudad griega, pero actualmente una de las ciudades de Turquía que se llama Éfesos. De hecho, el nombre todavía sigue siendo griego, Éfesos. Éfesos queda a la misma altura de Atenas, pero del otro lado del mar Egeo, es decir, del lado turco, que es gigantesca Turquía. Y la relación que hay entre Estambul y Éfeso o Gereme, donde estuvimos nosotros, es la misma relación que podría haber cuando alguien cuenta entre Characato y Buenos Aires. Entonces, ¿qué tiene que ver? Según cómo lo ves, no tiene nada que ver, pero por otro lado son dos lugares diferentes del mismo país. O como dijo don Atahualpa Yupanqui de Buenos Aires, dice que un tío de él dijo eso, le preguntaron qué le había parecido Buenos Aires después que lo conoció y él dice que el tío le dijo, es como un hormiguero pateado. Esa pequeña ciudad de Éfeso, milenaria, que tiene tanta historia en sí,
tuvo en el momento del apóstol Pablo una iglesia cristiana. Y a esos cristianos el apóstol Pablo les habla de una cuestión en la cual estamos todo el tiempo jugando nosotros con eso. El tema de estar excluidos, de estar excluidos. Es feo eso de estar excluido, aún de sentirse nomás excluido, aunque uno no esté realmente excluido. A ver, por favor, todos los que son tal cosa, pónganse de este lado y los demás de este lado. Ay, 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 ay. Yo sentí eso en carne propia cuando era chico y jugábamos al fútbol y entonces los dos machos alfa que había en el grupo, sea cual sea, los compañeros del colegio o los chicos del barrio o lo que fuera, decían, bueno, vamos a hacer un partido. Y dice, a ver, voy yo te piso. Y entonces se ponían frente a frente e iban tocando el talón en la punta de un pie, iban 1, 2, 3 así, hasta que uno de los dos, cuando ya estaban enfrentados, le pisaba el pie al otro. Ese era el derecho de elegir primero. Entonces decía, por ejemplo, Gómez, el otro decía, bueno, González conmigo, porque en esa época nos hablábamos todos por el apellido, y así iban eligiendo. Y era muy feo que vos escuchabas los nombres o los apellidos en aquel entonces de todos, hasta que al último de todos decían, y bueno, Gaidú, vení con nosotros. Pateá para allá, por las dudas, si eras tan bestia que no sabías para qué lado tenía que patear la pelota. Ser excluidos. Yo quiero que veamos esa idea hoy en Efesios 2, 12 y 13. Dice el apóstol Pablo a estos de Éfesos, les dice así, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dicho en buen romance, si vos habías nacido en Éfesos, una ciudad griega del confín del mundo, en una época cuando Dios estaba preparando sus planes para hacer tierra en la venida de Cristo en Israel, vos estabas del lado de afuera, pero que gracias a la obra de Dios, ahora estás del lado de adentro porque Dios te ha incluido. Ahora, una idea que es parecida es que nosotros podemos estar incluidos y sin embargo sentirnos excluidos. El tip de esta mañana para pensar en cuarentena es pensar que respecto de Dios, para muchas otras cosas estamos excluidos. Hay mucha bronca, por ejemplo, en este momento de gente que está esperando que el gobierno les dé un crédito y por alguna razón no se lo dan porque están excluidos. Es terrible para alguien que está sufriendo una crisis económica que venga alguien y le diga, bueno, yo te voy a dar un crédito, pero me tenés que mostrar tu solvencia. Dicen, me estoy fundiendo, ¿qué solvencia te puedo mostrar? Y el problema es que en ese caso es ese sentimiento de estar excluido. Vos no sos como nosotros, vos estás del lado de afuera. Es horrible eso, es horrible. Estar fuera del corazón de alguien, estar fuera del interés de alguien, estar fuera de la condición de alguien, eso es horrible. En cambio, nosotros, a través de Jesús, podemos sentir que Dios nos incluye. Sí, a vos y a mí, querido último orejón del tarro. Que Dios te bendiga y te desafío, si querés, a que pensemos juntos en cuáles ventajas tenemos nosotros al saber que Dios nos incluye. ¿No te parece que es un lindo tip para pensar en cuarentena? Yo voy a pensar un buen rato en esto. Que Dios te bendiga.